Vamos a comenzar una nueva serie y es acerca del libro de los Salmos. Entonces quiero dar una breve introducción al estudio de los Salmos. Digo breve porque hay mucho que decir como introducción, pero como son 150, pues yo no sé cuándo vamos a acabar. Entonces quiero ser breve en la introducción. El libro de los Salmos es considerado como uno de los tesoros espirituales más apreciados por los cristianos de todos los tiempos, porque el libro de los Salmos, entre otras cosas, fue uno de los que más mencionó Jesús durante su ministerio. Más de una cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento son precisamente de los Salmos, y de allí pues entendemos su importancia en la vida del creyente. La palabra salmo viene de un término hebreo que significa canto acompañado por un instrumento o por instrumentos de cuerdas. Eso significa la palabra salmo, un canto acompañado por instrumentos de cuerdas. Y estos cantos o estos salmos fueron escritos y que llegaron a formar parte del himnario de la adoración pública de Israel, pero también de la adoración privada. Pero también para nosotros los cristianos es muy importante este libro, porque el libro de los Salmos es el lenguaje del corazón del creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo expresarnos. Entonces vamos al libro de los Salmos y comenzamos a encontrar respuestas cuando leemos y nos identificamos. Por ejemplo, cuando alguien está lamentándose por el pecado que cometió y no tiene palabras para Dios, y luego va a un salmo y allí al leerlo dice: ay, es como si se escribiera para mí. En los salmos podemos nosotros encontrar la manera de expresar nuestra sed de Dios, nuestra hambre de Dios. Expresamos cuando leemos algún salmo como el 51, podemos expresar el arrepentimiento, o también para regocijarnos en él, como el Salmo 100 o el 150. Entonces los salmos es una riqueza extraordinaria, porque también exaltan de una manera majestuosa los atributos de Dios. Hay salmos que exaltan su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Hay otros que exaltan su misericordia, otros su justicia, otros exaltan su soberanía, y así todos los atributos de Dios. Entonces los salmos son ese tesoro que debemos nosotros de valorar, porque también allí encontramos expresiones cuando el creyente se encuentra luchando contra la tentación. Hay salmos que nos identificamos cuando estamos en aflicción, porque ahí se refleja con palabras, hasta en ocasiones de una manera poética, las aflicciones que sentía el salmista. Entonces nosotros las leemos y decimos: ay, como si bebiéramos un vaso de agua en medio del desierto. En los salmos encontramos los triunfos, las derrotas, tiempos de desesperación, cuando el salmista decía: inundo mi cama, mi almohada con el llanto. También encontramos, por otro lado, cantos de acciones de gracias, cantos de gratitud por los beneficios recibidos de Dios, cantos de alabanza, de gratitud, agradeciéndole a Dios por haber traído la sanidad, cantos hasta por la cosecha que recogían los israelitas, cantaban de gratitud a Dios. Inclusive hay un salmo que habla de la celebración de una boda. Entonces cuando nosotros entramos a los salmos, en realidad estamos entrando en el corazón de Dios. Podemos encontrar y disfrutar la comunión con Él, porque a través de los salmos podemos encontrar todas las situaciones que un ser humano, y los creyentes sobre todo, tenemos en esta vida. Los salmos, pues como eran cantos, hay algo que quiero notar. Los israelitas o los que compusieron los salmos cantaron las experiencias personales y las experiencias del pueblo. Por eso es muy importante
que cada congregación cante sus propios cantos, porque son las expresiones que cada creyente de cada iglesia tiene, que como comunidad cristiana o como congregación, en este caso como casa de oración, los cantos que cantamos son las experiencias de nosotros con Dios. Yo entiendo que no es fácil para muchos tal vez componer los cantos o ponerle música a los salmos, pero de alguna manera es bueno tratar de llegar a ese propósito o tener ese propósito de un día cantar lo que nosotros, esto lo digo para muchas congregaciones, para las casas de oración que hay por algunos países, que cada quien cante sus propios cantos, como Israel los cantaba, pero podemos tomar los salmos como un referente y que Dios nos dio la melodía, nos dé la melodía, la música. Yo siempre me pensé ¿por qué no quedó escrita la música, o sea, la música de los salmos? Y no dice esto la Biblia, pero yo entendí que si hubiera estado la música escrita, entonces cantaríamos las mismas melodías. Pero Dios es tan fresco, tan sabio, para permitir que el Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros un canto y nos da melodías. No tenemos que andar copiando al mundo. El Espíritu Santo puede darnos melodías que vayan acordes con lo que nosotros leemos en los salmos y cantamos en los salmos. En Colosenses 3:16, Pablo dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note que no dice los cantos de Vicente Fernández. Después de esta brevísima introducción, yo quiero que vayamos al estudio de los salmos, para que Dios nos siga, nos reparta según la necesidad de cada uno a través del estudio de cada uno de estos salmos, y que vayamos madurando, creciendo, conociendo más a Dios, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra confianza siga depositada en el Señor. Esto entre tanto que Cristo viene por su pueblo. ¿Cuántos esperan al Señor? Bueno, los salmos nos van a ayudar muchísimo a entender la vida cristiana. Entonces, vamos a empezar por el Salmo número 1, aunque déjeme decirle una cosa. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 1. Pero déjeme decirle, en realidad los salmos fueron conjuntados y se les dio un orden que en realidad en los tiempos bíblicos no lo tenían. Por ejemplo, el Salmo 90 parece ser como que es el salmo más antiguo, y ese salmo lo escribió Moisés. Entonces el 90 debía de ser el 1, pero en realidad el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Pero hoy, por elemental lógica, siguiendo un poco la lógica elemental, vamos a empezar por el Salmo 1. Pero eso no significa que el próximo domingo, mejor dicho, el próximo domingo yo pueda hablar acerca del Salmo 23 o del 51. O sea, eso no es importante aquí, ¿verdad? Entonces vamos al Salmo número 1. A este salmo yo lo he titulado un salmo de bienaventuranza o desgracia. Así se llama la enseñanza sobre el Salmo 1. Un salmo de bienaventuranza o desgracia. Y vamos a leer el Salmo 1, versículo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos,
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a estudiar estos 6 versículos. En el versículo número 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí yo quiero resaltar la palabra bienaventurado. Tanto en el hebreo como en el griego significa dichoso. Cuando dice bienaventurado el varón, se entiende que también la mujer. Bienaventurado el hombre, la mujer. Dichoso significa feliz, dichoso, feliz, bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en los consejos de los malos, o que atiende el consejo de los malos. Esto nos habla de la importancia que tienen las personas con las que nos relacionamos, de los amigos que tenemos, de la gente con la que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Si tú insistes en tener amistad con los que se burlan de Dios, sin duda serás arrastrado tarde o temprano hacia el pecado. Te vas a volver indiferente a la voluntad de Dios. Vas a hacer a un lado la palabra de Dios porque vas a seguir el consejo de los malos. Porque la mayoría del tiempo la pasas con la gente que tiene malos consejos, la gente que se burla de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 5, ahí dice algo acerca de las costumbres y dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Quiero que noten que aquí habla acerca de costumbres. Ahora bien, si tú te juntas regularmente con personas cuyas costumbres son con tendencia a la avaricia, el problema es que por nuestra naturaleza el ser humano tiene la tendencia a aprender más, se te pega más lo malo que lo bueno. Ese es el problema. La mayoría, casi la regla es que un cristiano que se asocia demasiado con un no cristiano y empiezan a tener mucha relación entre ellos, casi la regla es que el cristiano termina haciendo lo que el no cristiano hace. Pero hay excepciones que los ganan para el Señor, pero la verdad no suele ser lo más común. Casi siempre es porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces aquí nos habla de costumbres, de manera de vivir, y esa gente que vive esas costumbres habla lo que piensa y lo comunica. Entonces, si tu asociación, si tus mejores amigos son gente con tendencia a la avaricia, vas a escuchar puras frases o pensamientos o planes que reflejan la avaricia. Por eso dice: tus costumbres sean sin avaricia. Debes estar contento con lo que tienes, porque Dios ha prometido que no nos va a dejar. Entonces, si tú te juntas con amigos que solo hablan de lo vano, solo hablan de las cosas de la carne, sin duda serás arrastrado por sus conductas. Fíjate que la gente tiene un concepto de la amistad muy, muy deteriorado. Volvamos al versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero que notemos 3 pasos hacia la desviación, hacia el pecado, que están aquí en el versículo 1. Ese bebé, si lo atienden, por favor. Gracias. Vamos a notar los 3 pasos. El número 1 es atender el consejo de los malos. La Biblia dice: bienaventurado el que no atiende el consejo de los malos. Ese sería el paso número 1. El paso número 2 es ni anduvo en camino de pecadores. Y el número 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces mira, empiezas oyendo el consejo. Después empiezas a caminar los mismos caminos de los malos y terminas sentándote con ellos y pasando la mayoría del tiempo con ellos. Por eso, por lo que dice la Biblia, yo no entiendo a aquellos cristianos que aseguran y aún lo proclaman y lo dicen:
Mis mejores amigos no son los de la iglesia. Mis mejores amigos no son cristianos. Mis mejores amigos no son cristianos. O mejor dicho, no, mis mejores amigos no los tengo en la iglesia. Mis mejores amigos son gente que no son cristianos. Entonces cuando alguien dice eso, yo digo, no, algo anda mal. Algo anda mal, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Biblia. O sea, tú no, a menos que tú sigas su consejo, su camino, y te sientas con ellos a hacer todo lo que ellos hacen. Entonces vamos a hacernos una pregunta honesta, que es la siguiente. Yo se las voy a hacer. ¿Los amigos que tú tienes te dan buenos consejos? Yo les estoy preguntando. Los amigos que tú tienes, o los que tú consideras que son tus amigos, ¿tienes amigos? Yo sí tengo amigos. ¿Ustedes también? Ok, la pregunta es esta. ¿Los amigos que tú tienes te dan buenos consejos? Los amigos que tú tienes, sus vidas, sus caminos son agradables ante Dios. Sus vidas de tus amigos te influyen a ti, te llevan a honrar más a Dios. Si tú respondes no, entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces entonces con esa clase de amigos? ¿Qué haces con esos amigos? Mira lo que dice el Salmo 26, versículo 4. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas. Y este no es ningún religioso, sino es alguien que sabe distinguir entre la luz y las tinieblas, entre el asociarse con gente mala, perversa, corrupta, y asociarse con gente que camina con Dios. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Aquí no es ningún religioso. Este es David diciendo que él era un hombre totalmente entregado a Dios. Ahora vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. Vamos a 1 Corintios 5, 9, acerca de con quiénes nos asociamos, porque esto va a determinar en gran parte qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. ¿Sí? 1 Corintios 5, versículo 9. Dice así: yo les he escrito por carta, decía Pablo a los corintios, que no os juntéis con los fornicarios. Otra versión dice: yo les he escrito que no se junten con la gente inmoral, con los promiscuos. Eso significa. Pero el versículo 10 nos da una, digamos, un aspecto acerca del con quienes nos podemos o debemos o no relacionarnos. Porque les dice, repito, versículo 5, les he escrito que no se junten con los inmorales. Dice, versículo 10, no absolutamente o no en una manera general tengan ningún trato con los inmorales, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, Dios nos ha dado sabiduría para acomodar todo en el orden. Este texto, si nosotros no lo interpretamos a la luz de todo el contexto de la Biblia, nos puede sacar del objetivo de esta escritura. Es decir, la Biblia aquí nos está diciendo, primero el Salmo nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego Pablo dice, bueno, no es que no podamos tener ningún trato con este tipo de gente. En tal caso tenemos que salir del mundo. Es decir, no se refiere, como algunos desgraciadamente han entendido, ¿verdad? Que no, por ejemplo, que la abuelita cumple años y no quieres ir a felicitarla porque tu abuelita pues es idólatra.
Entonces, bueno, hay que saber diferenciar lo que es la familia, la comunión familiar, el que tú concilies con ella en su idolatría o no. Pero escúchenme bien, hermanos, esto hay que pedirle a Dios sabiduría para sabernos conducir. Tampoco tú te puedes tomar un taxi, que estás ahí en la mañana, ya que vas deprisa, y tomas un taxi y antes de subirte le dices: oiga, ¿usted es idólatra? Oiga, ¿usted es fornicario? Y se te va a quedar mirando y te va a decir: bueno, ¿usted qué le importa? Te va a decir. ¿Y qué si te dice que sí? Entonces no váyase, no me sube. Entonces vas a esperar a que venga un cristiano. O sea, no, hermanos, no. Tenemos que ser sabios en todo este asunto. Aquí el punto que Pablo dice es el que viene en el versículo 11. Fíjate lo que dice: más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano. Quiero que noten que el Salmo 1 está hablando en relación con los que no son creyentes, que no los tengas en amistad así íntima. Y aquí está hablando de los que se dicen cristianos. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Ok, ¿cuántos son cristianos aquí? No, lo pregunté mal. ¿Cuántos se creen cristianos? Ahora, ¿cuántos son cristianos? Porque hay algunos que se creen que son cristianos, pero no son. Versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis, o sea, no tengan nada que ver. ¿Por qué? Porque anda en camino de malos, anda en prácticas pecaminosas, no se ha arrepentido. Y yo les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, inmoral, promiscuo, que fuera avaro o idólatra. Como un cristiano idólatra, adoran a los cantantes, los cristianos, y uno que otro predicador, ¿a poco no? O maldiciente, o borracho, o ladrón. Mira lo que dice: con el tal ni aún comáis. ¿Por qué dice esto tan fuerte? Esto es fuerte. Con ese no debes ni de sentarte a la mesa para tener comunión con él. ¿Por qué? Porque una persona que no está arrepentida de su pecado, que vaya a una iglesia, que se llama hermano, y no está arrepentido de su pecado en el que anda, se vuelve soberbio y empieza a argumentar: ¿a poco crees que el pastor no hace sus cosas? Y tú: no, se me hace que tiene las cosas, él debe tener sus cositas escondidas. ¿Y a poco crees que Toño, el que sale ahí con los anuncios, a poco crees que los que están en la alabanza, todos hacen sus cosas, nomás que son unos hipócritas? Y te empieza, y al rato: no, sí es cierto. Y al rato empiezas tú también a seguir el consejo malo de ese que se llama hermano, pero es que es todo eso que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No te juntes con él, no tengas trato con él. Y aquí algunos, lo he enseñado en unas ocasiones, lo voy a repetir, aquí es donde no saben acomodar aquello. Cuando el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, entonces ellos argumentan: ¿y entonces dónde está el amor? Dicen. Precisamente el amor está en tú cortar la comunión con esa persona en tanto no se arrepienta. Fíjate que ayer sucedió algo que quiero mencionar. Terminé la enseñanza, que es la misma, y se sube pues una familia, y venía un joven al cual hace 2 años yo personalmente expulsé de la congregación por muchas razones. Y bueno, yo lo vi cuando yo estaba predicando, lo vi, pero lo vi así como compungido. Bueno, al final se acercaron y dice: pastor, pues aquí mi hijo le quiere decir algunas cosas. Y dice: pues es que, pastor, estoy profundamente arrepentido de todo lo que hice. Yo merecía todo eso que usted, la disciplina que usted aplicó conmigo. Yo ya le pedí perdón a Dios, pero quiero pedirle perdón a usted y, si es posible, a la congregación. Yo lo vi genuinamente arrepentido, y su mamá estaba muy contenta. Dice: mire, mi hijo ha cambiado, pastor. Entonces yo le extendí la mano y le dije: bienvenido, hijo, de nuevo.
bienvenido a la comunión. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y se miraba y dice, pastor, nuestro hijo ha cambiado. Porque dice, nosotros éramos los primeros preocupados, y cuando lo expulsamos, ellos aceptaron, o sea, ellos con madurez recibieron esa disciplina, pero volvió a ser recibido a la comunión. Entonces dice, pero quiere decirle otra cosa. Yo asumí que cuando yo le estaba dando la bienvenida, pues que él podía regresar, y dijo, pues es que yo quisiera volver a reunirme de nuevo aquí en la congregación. Y le dije, bienvenido, claro que puedes, porque antes de ser expulsado fue señalado, y a los que mirábamos que se juntaban con él, no te juntes con él, y algunos inmaduros no entienden esto. Por eso tenemos que salir de ese estado de inmadurez, porque aquí claramente dice, no tengas nada que ver con esas la gente que vive de esa manera, aún llamándose hermano. Y aquí es donde algunos se confunden, porque no tienen bien definido lo que es la verdadera amistad. La Biblia habla, el concepto de amistad en la Biblia es de un amigo, según Proverbios 17:17, que en todo tiempo ama el amigo. Cuando dice en todo tiempo, se refiere a cualquier situación, ¿sí? Y el verdadero amigo, o mejor dicho, me lo voy a poner así, el concepto general más aceptado de lo que es la amistad es este. Ahí están dos hombres en el trabajo, entonces son muy amigos, entonces uno del otro, uno pilla al otro, lo encuentra en una tranza, en una movida no buena, entonces le dice, oye, ¿qué onda contigo? Le dice, le reclama, dice, oye, si tú eres mi amigo, dice, claro, yo soy tu amigazo, no le digas a mi esposa, si en verdad eres mi amigo, no le digas a mi esposa. Y el otro dice, claro que soy tu amigo, mira, aquí soy un sepulcro, de aquí no saldrá nada, porque tú y yo somos amigos. Escúchenme bien, cristianos y cristianoides, eso no es ser amigo, eso es ser un tapadero, una tapadera de conductas pecaminosas, y eso es reprobado por Dios. ¿Qué es entonces el verdadero amigo? El verdadero amigo es aquel que te ama en cualquier situación, y de pronto ve que tienes una desviación y una conducta no apropiada, y va con amor y te dice, oye, mi hermano, oye, o mi amigo, como te diga de cariño, oye, ¿sabes qué? Eso que hiciste no está bien. No, tú no digas nada. No, ¿cómo que no diga nada? No, mira, es que si le dices a mis hijos, si le dices a mi esposa, si le dices a mi esposa, si le dices al pastor, si le dices al hermano, si le dices al líder, si le dices acá, no, así me va a ir. No, o sea, es una cosa, por tu bien necesitan saber los pastores lo que estás haciendo. Entonces te dice, no, me estás traicionando. Así me pasó una vez con alguien que yo consideraba mi amigo. Escúcheme bien, lo sigo considerando mi amigo, porque el concepto bíblico de la amistad creo que lo tengo más o menos definido, pero hubo una conducta totalmente reprobable, y yo fui con él, con unos testigos, con el propósito de ayudar a esta persona. Entonces le reclamé su proceder, y aceptó que tenía esas cuestiones, y en un momento dado nos quedamos solos, y él se levanta y se va sobre mí. Yo pensé que me iba a hacer una agresión física por como lo vi. Yo estaba sentado y se levanta y me dice, me has traicionado, yo pensé que eras mi amigo, me dijo. Entonces yo lo miré fijamente y le dije, precisamente porque soy tu amigo, le dije. No, me dice, amigos son esos que se salieron, eso sí, pero tú no eres mi amigo porque tú fuiste el que sacaste el asunto a flote hacia afuera. Le dije, precisamente porque soy tu amigo, le dije. Me dije, eres un traicionero, me dijo. Entonces yo lo miré y le dije, mira, esos que crees que son tus amigos son los que al tiempo te van a traicionar, y cuando ya te des cuenta, aquí voy a estar esperándote, porque tengo el concepto bien definido de lo que es ser un amigo. ¿Qué eres tú? ¿Amigo o tapadera? Ay, están muy serios, oigan. Me hacen pensar.
Entonces, tus amigos que tienes, que te dan buenos consejos, son buena influencia, ¿cómo son tus amigos? Pues si dices que no, pues ¿qué haces con ellos? Pero si tú respondes, sí, mis amigos, yo tengo un amigo que es como una piedrita en el zapato, pero lo aprecio tanto. Eso es lo que yo les quería invitar. Ese tipo de amigos, cuídalos, por favor. Cuídalos. Porque ese tipo de amigos no son comunes. No, casi no hay ese tipo de amigos. Y la Biblia habla que en todo tiempo ama el amigo, dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Así dice el Proverbio 17:17. Volvamos al Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Versículo 2. Entonces, si no se ocupa en todas esas cosas de andar en camino, se sienta con los pecadores, no sigue su consejo, entonces, ¿en qué se ocupa una buena parte de su tiempo? Dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Fíjate, maldad, escarnecedores, silla de pecadores, consejo de malos. Entonces, dice Dios, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, en mi ley, está ¿qué? Su delicia. Porque hay algunos cristianos que dicen, no, bueno, pues yo no lo veo así como que tenga que ser tan exagerado el asunto. Pues sí, hay que ir a la iglesia y todo, pero ¿para qué tanto? No, en realidad no tiene, es medio aburrido, dicen algunos. Otros dicen, ay, qué aburrido es estar allí, ay, en la ley del Señor, en la palabra, ay, qué aburrido. Bueno, escúchenme, los que no entienden esto, les es aburrido. Pero ¿cuántos están entendiendo? O los que entienden, les pregunto, ¿es aburrido? Me gustó esa respuesta, pues se sintió con convicción. En la ley del Señor está su delicia. La palabra delicia, quiero resaltar esa palabra, viene de un término hebreo, Jepetz, que significa, tiene varios significados. Uno es placer. El vocablo resalta que da un placer, da una complacencia, un deleite, un agrado. El Salmo 48, no lo busque, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es un salmo de los llamados mesiánicos que se le aplican a Cristo. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La frase, hacer tu voluntad me ha agradado, es el mismo concepto de delicia, de placer. Mira, hacer la voluntad de Dios, hermano, produce en el creyente un deleite, un gozo de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Hay una satisfacción espiritual cuando tú haces la voluntad de Dios, pero cuando no la hacemos hay una intranquilidad espiritual, hay una especie de ansiedad, porque sabiendo hacer el bien y no lo hiciste, dice la Biblia, te es pecado. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos como inquietos, como ansiosos, como medio nerviosos, y sabemos bien que lo sabemos. Entonces, para el cristiano verdadero, la palabra de Dios es su placer. Por eso yo dije, ¿cuántos creen que son cristianos? Porque para el cristiano verdadero, la palabra de Dios es su placer, es su complacencia, es su deleite. Cualquier cosa diferente a esto de que sea tu placer, tu complacencia, tu deleite y tu agrado, cualquier cosa diferente, pues se duda que seas un cristiano. Puedes ser un religioso, que abundan en las iglesias. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro en una ocasión cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? O sea, para el cristiano ya su vida dio un giro total desde el día que nació de nuevo, que se convirtió al Señor.
Antes nos alimentábamos de frases, de dichos, de refranes, de filosofías, de cuánta cosa, y seguíamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora la palabra de Dios nos da vida. Fíjate que es muy lamentable, y es una preocupación que yo tengo ya de unos años, una buena cantidad de años a la fecha, porque noto mucho en predicadores, en pastores, en gente que se dice apóstol, en miembros de iglesias, aún dentro de esta misma congregación, he detectado una actitud, y es esta: bueno, sí, la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Dios, dicen. También hay otras cosas que podemos nosotros involucrar. También podemos meter estrategias y otras cosas. Sí, no están en la Biblia, pero va todo en la Biblia, todo la Biblia. Yo he escuchado a predicadores que dicen: hay algunos que se sienten muy espirituales y se vuelven muy bíblicos. ¿Y qué quieres? ¿Que nos volvamos muy budistas? ¿Qué tonterías están diciendo? Yo les he comentado esto que voy a comentar. Viene el caso, porque hubo una situación en esta ciudad en la que los pastores nos juntamos, porque tenía que ser así, para tratar de solucionar una situación grave que había en la ciudad. Nos juntamos en un lugar, había una buena cantidad de pastores. Entonces, cuando iniciamos, yo levanté mi mano y ¿puedo decir algo? Me dijeron: claro, por supuesto. Entonces yo les dije: miren, el problema es grave, lo que vamos a tratar. Por lo tanto, yo quiero decirles que veamos en la Biblia qué es lo que dice al respecto, para entonces nosotros tomar cartas en el asunto y obrar bíblicamente. Y escuchen bien, hermanos, un pastor contestó: Chuy, tú todo lo quieres sacar de la Biblia. Y yo lo miré, no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y le dije: entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? A ver, un abogado en derecho, ¿qué consulta, por el amor de Dios? ¿Qué consulta? Pues las leyes. ¿Sí o no? Un médico que se quiere actualizar, quiere estar certero en algún diagnóstico, ¿qué consulta? ¿A Sócrates? ¿A Platón? Consulta los manuales de medicina. Si nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué vamos a consultar? Por el amor de Dios, hermanos. Por el amor de Dios, ¿qué vamos a consultar? ¿Memín Pingüín? ¿Qué vamos a consultar? ¿A Ogmandino? ¿A quién vamos a consultar? Eso a mí me tiene muy preocupado, hermanos, y yo voy a insistir mientras tenga vida, porque algunos lo ponen de esa manera: es que no es para tanto, no es para tanto. No es para tanto, es cuestión de vida o muerte eterna. ¿Cómo que no es para tanto? Entonces, mira lo que dice el Salmo 50, versículo 17. Dice: pues tú aborreces la corrección, y la corrección tiene que ser por la palabra. Dice: y echas a tu espalda mis palabras. Esta era una reprensión de Dios a Israel. O sea, tú menosprecias mi corrección y tiras por la espalda mis palabras. Es como algo que alguien te da que no te interesa, y lo agarras y dices: este mugre, lo tiras para atrás. Esto no sirve, y lo tiras a tus espaldas. Eso es lo que están haciendo muchos cristianos, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. ¿Y qué más sigue? Y en su ley, dice el versículo 2, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. Quiero resaltar la palabra o el verbo meditar. En el hebreo esta palabra significa así. Esto dice el diccionario. Meditar
en el hebreo es pensar de manera profunda, poniendo mucha atención en la palabra de Dios. Eso significa meditar. El término hebreo es un poco difícil de pronunciar, por eso se los debo. Pensar de una manera profunda, con mucha atención, la palabra de Dios, pero lleva esta distinción: con el propósito de cumplirla. Con el propósito de cumplirla. Por eso dice que medita de día y de noche. Habla de una constancia en la meditación, en la palabra. A eso se refería Santiago cuando dijo: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso yo insisto, la Biblia es un libro que se debe escudriñar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que lea la Biblia en un año. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque es una manera tan superficial de leer las Escrituras, que bien, escúchenme bien, si nosotros utilizáramos un salmo semanal, tardaríamos casi 3 años, porque son 150 salmos. ¿Cómo que la Biblia en un año? O sea, es una manera de promover la lectura de la Biblia muy simplona. ¿Entienden? ¿Por qué? Bueno, es mejor leerla, aunque sea así, en un año que nada, definitivamente. Pero yo voy más allá. La Biblia enseña de escudriñar las Escrituras, de escarbarle, de buscarle. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso habla meditación profunda, poniendo atención de día y de noche. O sea, habla de una constancia. Mira lo que dijo el salmista David en su Salmo 119. Lo voy a leer para ganar tiempo. Es el versículo 148. Dijo así: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Es decir, antes de dormir yo seguía meditando tus mandamientos. Hay otro salmo que dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Hay otro salmo que dice: al despertar en tu palabra medité. Mi meditación está de continuo en mi boca. Entonces habla de un deleite, de una meditación profunda, de día y de noche. A Josué Dios se lo dijo. Esto usted lo conoce. Le dijo así: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es la misma palabra que aparece en el Salmo 2. Pensarás profundamente lo que está escrito, Josué, para que guardes y hagas. Ahí está. Meditas para que guardes y hagas. Ahí está. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren esto? No, pues todos, pero nadie hace caso de lo de arriba. Escuchen bien, mientras más meditamos profundamente la palabra de Dios, más recursos espirituales vamos a tener para enfrentar las cosas de la vida, hermanos, para saber tomar decisiones mejores, más sabias. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en nosotros y hay una meditación constante. Hay veces que yo estoy meditando o pensando en un texto y de pronto, o escucho una predicación, o a veces yo predicando, de pronto leo algo que lo guardo acá y me da vueltas, alguna frase, alguna parte o un texto. Entonces no, en cuanto tengo un tiempo, voy y empiezo a escudriñar y encuentro riqueza espiritual. Y es un continuo. Y algunos dirán: pero usted es pastor y ese es su trabajo. Escúchenme, aquí no se trata de que sea el trabajo de cada quien, se trata de una vocación. O sea, y todos somos llamados a la vocación de ser hijos de Dios. Y la Biblia dice que debemos de andar conforme a la vocación
para la que fuimos llamados, hijos de Dios. ¿Cuántos todavía son hijos de Dios? Bueno, eso siempre será el que es. Ahora fíjate bien, es bien interesante el versículo 3, porque dice que el que hace esto, que la ley del Señor es su delicia, que tiene una meditación constante, dice el versículo 3, será como árbol plantado. Yo quiero que subraye esa frase, árbol plantado. Es importante. ¿Por qué? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué hay que resaltar árbol plantado? Le voy a decir por qué. Porque un árbol que es plantado es cuidado por el que lo planta. Pero el árbol silvestre no tiene cuidado de nadie. Allá en mi casa, que es su casa, cuando quiera visitarme puede ir, nomás no lleguen todos juntos, porque imagínense. Pero allí a mí me gustan las plantas, yo les he dicho, y he plantado muchos arbolitos y yo los cuido. Y muchas plantas, he plantado semillitas. Ahorita tengo ya unas milpitas de este tamaño, miren. No sé si invitarlos a todos a la elotiza, pero porque no son tantos, pero sí son como 50. Entonces yo voy a verlos en una chancita allí. Yo descanso los lunes. Esto lo digo para que nadie me llame, pues estoy descansando. Y voy y los miro y estoy allí. Mira, a ver, esta tiene una plaga, y salgo y los cuido porque yo los planté. Y ¿cuándo fue? El lunes pasado, la semana pasada, sembré un eucalipto. Entonces andaba allí un niñito de una persona ahí, y le dije, ven, quiero que tú lo plantes, para que tú digas cuando tenga, es un niño como de 5 años, es hijo del señor que me ayuda allí en la jardinería. Le digo, plántalo tú para que cuando tengas 50 años digas, yo planté ese eucalipto. Pero le daba pena al muchacho, ¿no? Entonces, bueno, yo lo agarré y le puse composta y yo lo planté. Y ayer que lo vi, lo miré así, le eché un ojo, porque está todo endeble, así tiene un palo así. Pero yo lo voy a cuidar porque yo lo planté. ¿Qué somos nosotros? Somos plantados en la casa de Jehová, somos plantío de Jehová. ¿Sabe qué hace con nosotros? Nos cuida. ¿Para qué? Ahí dice el mismo Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo. Yo tengo guayabos, tengo aguacate o palta para los de Sudamérica, tengo limones, naranjas, un mango allí que también, tengo diferentes, arrayanes, hasta tengo un árbol de sandías, ¿verdad? Amén, dicen allá. Bueno, ya existen. Ahora, yo cuido los arbolitos porque yo los planté, pero mire, enfrente de mi casa está ahí, hay un bosquecito allí. Yo a esos no les hago nada, yo no los planté. Bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Significa que es un árbol lleno de la vida de Dios. Es un árbol que siempre está con sus hojas verdes. ¿Conocen los ficus? Son bien conocidos. Aquí afuera hay como 10 ficus. Esos árboles son muy especiales. Su naturaleza es siempre estar verdes. Pero allí, buscándole un poquito, encontré que esos árboles tienden a echar su raíz profunda. De tal manera que podemos ver aquí en nuestra ciudad ese árbol ficus enormes. ¿Los ha visto? Hay unos gigantescos, impresionantes. Esos árboles tiran una raíz. Cuando se plantan así, por ejemplo, como estos no los dejan crecer porque los podan, rompen el pavimento de las raíces que suelen hacer, pero las raíces de ese árbol, por su naturaleza, tienden a ir hacia lo profundo, la mayoría de las raíces, a donde está lo húmedo,
Esas raíces encuentran y buscan la humedad. Si no los riegan, si no llueve, ellos siempre están verdes, porque sus raíces están ahí. Habla de una solidez. Así es el cristiano que no anda en consejo de malos. Así es el cristiano que medita de día y de noche. Así es el cristiano que siempre está verde, frondoso, bien arraigado con la vida de Dios. ¿O quiere ser un huizache de esos que nadie le hace caso? Huizache, para los que nos ven en otros países, pues es un yuyo. ¿Qué es un yuyo? Así dicen en Argentina, pues es una planta del campo. Arbolillos que nadie le hace caso, que no sirven más que para hacer leña. Entonces dice: da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto les gusta eso? A todos les gusta. Esa frase es la más socorrida del Salmo. Y todo lo que hace prosperará. Pero mire, esa frase, todo lo que hace, no es todo lo que se te antoja, no es todo lo que se te ocurre. No. ¿Por qué? Se los voy a explicar. El mismo versículo nos lo explica. Dice: todo lo que hace prosperará. Y aquí la palabra prosperará es un término hebreo muy interesante. Es el término hebreo shaleach, más o menos ahí. Y dice el diccionario que su etimología, su raíz primaria, significa empujar hacia adelante. Qué interesante, ¿no? Prosperar, pero en su etimología significa empujar hacia adelante. Y dice el diccionario, de una manera literal, o sea que te empujan, o de una manera figurativa. Por ejemplo, yo puedo empujarlos a que sigan a Dios por medio de la enseñanza. Esa es la manera figurativa o espiritual, vamos a ponerle así. Ok, significa empujar para lograr el triunfo y el éxito en lo que emprendas. Eso significa prosperará. Pero el término expresa lo contrario a fracasar. Ahora, fíjese bien, debemos de notar algo muy importante: que la fuente de ese éxito, que la fuente de esa empresa, de ese triunfo, es Dios y no la iniciativa humana. Es decir, donde dice: y todo lo que haga prosperará, ese todo lo que haga significa que tiene que nacer en el corazón de Dios para que sea prosperado, que sea Dios el que te empuja. Si no está en el plan de Dios, tú puedes empujar, pero vas a terminar frustrado. Déjenme ponerles un ejemplo de cómo es que Dios lleva la prosperidad en ese sentido, cuando en Dios nace lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú hagas. Hay un ejemplo de José. Abran su Biblia en Génesis 39. Bueno, con la historia tengo que resumirla, pero vaya abriendo ahí en Génesis 39. ¿Qué sucede con José? Bueno, era un jovencito, dice, que un día tuvo un sueño. Pregunto, ¿ese sueño fue de su iniciativa o Dios puso en él el sueño? Pregunto. Eso es muy importante entender, Dios puso en él el sueño. No fue un sueño de su iniciativa. Ese es el gran error de los predicadores, de algunos predicadores de hoy, que te dicen: sueña grande, sueña alto, no sueñes pequeño, sueña con ser el presidente de México, sueña con ser el gerente de tu empresa, sueña grande, tú estás hecho para la grandeza, tú puedes, sueña grande. Yo te voy a decir cómo lograr tus sueños. Pero escúchenme bien, hermanos. Es claro en la Biblia, escudriñándola, que podemos entender, por lo que estamos viendo aquí, que ese todo lo que hace prosperará significa que si no nace en Dios ese sueño que te pone, no que es de tu iniciativa, porque nuestro corazón nos engaña muy seguido, hermanos.
Porque está bien que alguien llegue a ser gobernador de Jalisco, está bien, ¿no? Que un cristiano llegara a hacerlo, está bien. No tiene nada de malo en sí desearlo. Pero escúchame bien, si esto fue producto de la iniciativa puramente humana, una de dos: te topas con pared y terminas todo fracasado, o puedes llegar a ser gobernador, pero seguir fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu propio impulso, que es lo que voy a explicar ahora, tu propia iniciativa, tenemos iniciativa y voluntad para hacer cosas, ¿sí o no? La tenemos. José, ahí está José, tiene el sueño. Los envidiosos de sus hermanos lo agarran, lo golpean, lo meten a un hoyo. Pasan unos mercaderes, ¿y cuánto dan por él? Pues tanto, órale, se los vendemos. Lo vendieron. Y empezó José a ser llevado por todos lados en un conflicto realmente notable que no quisiéramos pasar. Pero fíjese lo que sucede con José. De pronto, un hombre llamado Potifar lo compra y lo lleva allí para que sea su mayordomo. Y mire lo que dice Génesis 39:3. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Ay, decía, no, este tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Dice, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, la palabra prosperar aquí es la misma que aparece en el Salmo 1, shaleach, que significa empujar hacia adelante. Entonces, ¿cómo se entiende prosperar? Que fue Dios el que empujó a José, fue de Dios donde nació la visión y el deseo de empujar, de llevar a José a que fuera el primer ministro de Egipto, porque Dios sabía que un día su familia iba a padecer hambre, y Dios preparó de antemano para que salvara a sus descendientes. Ese sueño nació en el corazón de Dios, no en la iniciativa de José. Y ese es el gran error, hermanos, de algunos cristianos y de algunos predicadores. Sueña, a ver, sueños grandes, sueños grandes. A ver, alguien que me diga, ¿qué quieres soñar? Y dice, ser el más rico de Guadalajara, dice uno, ¿verdad? Pues ese sueño se te va a cumplir. Espérame. ¿Ese sueño nació en Dios o en tu propia iniciativa? Está interesante eso, ¿no? Fue Dios el que lo empujó. La iniciativa de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto fue de Dios, no de Moisés. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. O sea, Él pone el querer porque esa es su voluntad, y nuestros quereres o nuestros deseos, mira, no los necesito, hazlos a un lado. Yo te voy a poner el querer. Esto es lo que quiero que tú hagas. Entonces noten, dice Pablo en una de sus epístolas, que Dios pone el querer como el hacer. Es decir, de Dios nació la visión, el sueño, y Dios mismo te empuja y te capacita y te da la habilidad y la gracia para que seas prosperado en todo lo que haces. Y ese todo lo que haces está limitado a si nació en Dios o no nació en Dios. Espero me haya explicado. Les voy a contar un caso. De recién que iniciamos Casa de Oración, año 1982, ya van a ser los 30 años. Pues hubo como una moda, ¿no? La gente iba a Corea porque allí hay una iglesia muy grande que creció porque comenzaron a reunirse en células, en hogares. Entonces, no, pues allá iban muchos pastores. No, esta es la solución para el crecimiento de la iglesia. Y te traían ahí el hilo negro, ¿verdad? Descubrían el hilo negro, según él. Entonces, pues todo mundo haciendo células. ¿Y qué creen? También nosotros le entramos. Y ahí estamos, ¿verdad? Que células para que crezca y que no sé qué. Pues esas células ni se multiplicaban ni nada. Se volvieron células cancerosas. Y no crees. Mire, escúcheme bien. Atamos al diablo, pateamos al diablo, lo correteamos y las células seguían sin crecer.
Y ahí estoy yo frustrado, empujando con mis propias fuerzas y presionando a la gente, y ándale, y tiene que reunirse en las células, y si no, bueno, por eso, y todo, empujando con mi propia iniciativa humana, y nada. ¿Y qué creen? Pues se me prendió el foco y voy con el Señor, aquí lo tengo presente, le digo: Señor, ¿por qué pasa esto? Y su respuesta fue contundente: ¿cuándo te dije que hicieras eso? Y yo le respondí: pues es que todos lo hacen. Ah, todos lo hacen, porque está de moda, por eso lo hiciste. Yo nunca te dije que hicieras eso. Yo estaba empujando con mis propias fuerzas. Entonces cuando retomé y dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Y empecé a hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Él ha empujado todo esto, ¿me entiende? No hay un esfuerzo humano, si no ya estuviera infartado. De verdad, hermanos. Yo he visto a muchos pastores queriendo tirar la toalla, renunciar. Es que nada me sale, es que todo lo que hago fracaso y la Biblia dice que todo lo que hace prosperará. Sí, mi estimado pastor, pero todo lo que nace en el corazón de Dios, y para saber si nació o no en el corazón de Dios, tenemos que ir con Él y preguntarle: es que yo quiero hacer un negocio y en el nombre de Jesús se logra. No me digas, ¿de veras? ¿En serio crees eso? Eso es lo que te han hecho creer, pero eso es mentira. ¿A poco nada más porque yo digo: yo hago un negocio y en el nombre de Jesús, y sale bien y funcionará? ¿A poco? Cálmate, Walter Mercado. Si así fuera, todo funcionaría. ¿Por qué no funciona así? Porque mucho es iniciativa puramente humana. Pero escúchame bien: lo peor que te pueda pasar es que en tu iniciativa humana lo logres lo que te propusiste. Eso es lo peor que te puede pasar. Ejemplo, o hay varios ejemplos en la Biblia. Uno, la Torre de Babel. Cuando le preguntaron a Dios, se ponían espirituales, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Sí, cómo no. Era: hagámonos un nombre, decían, hagámonos fama en esta tierra. Era para su gloria. Había muchas cosas detrás de los constructores de la Torre de Babel, y lo estaban logrando de tal manera, y Dios los dejó. A veces te deja, pero hubo un momento en que Dios dijo: vayamos y descendamos y confundamos, porque estos nada los desistirá de hacer lo que están haciendo. Y descendió Dios y confundió el idioma, y hubo una confusión y todo se quedó abandonado. Escúchenme bien: tú y yo podemos tener logros con la pura iniciativa humana. Es más, te voy a decir algo que va a sonar como herejía, pero tú, para hacer dinero, ni a Dios necesitas. Para hacerte rico no necesitas ni a Dios. ¿Saben quién es el hombre más rico del mundo? Un mexicano. Qué orgullo, ¿no? ¿No se sienten orgullosos que un mexicano es el hombre más rico del mundo? Se llama Carlos Slim. Ese hombre es para los negocios. Pero pregúntenle qué piensa de Dios, pregúntenle si es creyente en Dios. Dice: no, yo creo en lo que yo hago, y lo hago bien, ¿no? Ahí está. Se hizo rico sin Dios, con la pura iniciativa. Por eso cuando alguien prospera en lo que hace, que nace en el corazón de Dios, no se enorgullece, porque sabe que no fue de él. Y sucede lo contrario: no, es que yo invertí, es que yo trabajé, yo me maté, yo hice esto, el otro, yo hice aquello, yo hice millones de dólares. Andan algunos ahí diciendo: no, mi empresa cristiana vale millones de dólares porque yo le taloneé. Dice: tú y tú. Qué tremendo, hermanos. Ahora vamos a otro punto bien interesante. Jeremías 12, versículo 1. Jeremías 12, 1.
Vamos a creer, bueno, me atrevo a asegurar que aquí hay gente, aquí en este auditorio, y hay muchos que nos ven, nos están viendo ahorita, que caminan con Dios. Yo sé que aquí hay gente que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta con los perversos, que su ley, que su meditación es en el Señor. Pero hay algo que no entienden y le pasó a Jeremías. ¿Ustedes creen que Jeremías era un hombre entregado a Dios? Sin duda, sin duda. Pero miren lo que le preguntó a Dios, el profeta Jeremías, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Dice así: justo eres tú, oh Jehová. O sea, él comienza resaltando su justicia. O sea, para Dios no hay acepción de personas, Él es un Dios justo. Y le dice: justo eres para que yo dispute contigo. O sea, en ti no hay injusticia. Yo no puedo disputar contigo porque tú eres justo y yo no te puedo acusar de nada, dice. Sin embargo, ese sin embargo está bien interesante. Pongan sus ojos ahí, dice: sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Yo tengo una pregunta, Señor, que no tengo la respuesta, y probablemente sea la tuya esa pregunta. Dice: Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? No lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Si yo no ando en camino de malos, yo soy un hombre justo, soy una mujer honesta, soy una mujer de Dios. Tú me has llamado y tengo tu espíritu y camino contigo. Pero, Señor, tengo algunas carencias. Hice este negocio y no me salió y me quedé endeudado. Y veo a los de enfrente y digo: no es posible, esos son de lo peor. Señor, ¿cómo es posible? Mira nomás la señora de enfrente, metes 5 hombres a la semana diferentes, y yo que soy, me guardo. Y mira, Señor, no entiendo la verdad. Escuchen bien, la palabra que sale aquí, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos?, es la misma que aparece en el Salmo que estamos estudiando. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: porque ellos empujaron con sus propias fuerzas. El problema, pongan mucha atención a esto, el problema es que el concepto de bendición que tienen la mayoría de los cristianos se reduce al concepto de añadidura de bienes materiales. Ese es el concepto de bendición. Vamos a escuchar un testimonio. Pásale, hermana. Hermanos, el Señor me bendijo. ¿Y cómo la bendijo el Señor, hermana? Me dio una casa nueva. ¡Ah, qué bendición! Y todos aplauden, y los envidiosos medio que aplauden. Y luego dicen: ¿por qué yo no? Si esa señora es bien chismosa. Y luego pasa otro testimonio. A ver, hermano, yo quiero compartir un testimonio. Dios nos ha bendecido, ¿verdad, mi amor?, le dice a su esposa. ¿Y en qué consistió la bendición del Señor para usted, hermano?, le dice el pastor. Me aumentaron el sueldo. Otro: tengo carro nuevo. El concepto de bendición, lo reducen a un concepto pobrísimo, paupérrimo, que son las cosas materiales. Escúcheme bien. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo haber escuchado un testimonio de que alguien dijera: pastor, tengo un testimonio, Dios nos ha bendecido tremendamente. ¿Quiere contarlo a la congregación? Sí, pastor. Entonces pasa una familia humilde y tú los ves subir y con zapatos de sandalias, guarachitos, ropa bien sencillita, y se paran aquí y dicen: hermanos, queremos compartirles la gran bendición que tenemos de parte de Dios. Entonces tú dices: gran bendición, pues ni zapatos trae este. Dice: somos grandemente bendecidos. ¿Saben? Dios nos ha bendecido con mucha paz en la familia, ¿verdad, mi amor? Y los niñitos agarrados, ¿verdad, hijos míos? Tenemos una armonía en el hogar, hermanos. Estamos tan bendecidos por Dios.
que queremos darle gracias públicamente y nadie aplaude y nadie dice nada. Dicen, no, yo no quiero andar de guaraches. El concepto de bendición es tan pobre. Hermanos, ese es el concepto de los bienes materiales. Como bendición es el concepto más bajo que hay. Es el mínimo. Pero ¿qué me dice de la paz en el hogar? De la armonía, del perdón. ¿Qué me dice de eso? ¿Qué no son las bendiciones esas a las que se refería? ¿A que se refiere la Biblia? ¿Sí o no? Entonces, Jeremías se pregunta, ¿por qué los impíos prosperan? Pues porque ellos se empujaron y tuvieron sus propios logros. Entonces, usted y yo podemos tener logros, pero si no nacieron en el corazón de Dios, una de dos: nos topamos con pared, o lo peor que nos pueda pasar es que los logremos. Y lo más seguro es que terminemos con orgullo. Mire, para irnos sobre el final, vamos al Salmo 73 rápidamente. Tengo unos minutos para tocar este Salmo 73, que posteriormente lo trataremos más profundamente. Salmo 73, versículo 1. Dice así. Asaf era uno de los directores de alabanza, de los que dirigían los coros en el tabernáculo de David. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Fíjate cómo subraya: los limpios de corazón. Y luego cuenta su experiencia. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire, yo estoy dando una serie los jueves que se llama Enfrentando la Tentación. Y ahorita estoy tocando un punto identificando las tentaciones. Yo allí desarrollo cómo por medio de los sentidos naturales, que hay un equivalente espiritual, nosotros podemos ser tentados por medio de la vista, del oído, del tacto, de lo que sentimos. No puedo explicar todo porque no es el caso ahorita. Pero el punto aquí es que Asaf empezó a ver que los impíos prosperaban y él no. Estoy entregado a ti, Señor. Tuve envidia, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, ¿en qué basó él su término prosperidad? En bienes materiales. Y ahí está, porque esa es nuestra tendencia natural. Viendo la prosperidad de los impíos, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces, mire esto, logran con creces los antojos del corazón. Ahí está. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, mire, aquí está la tentación. Hay algunos cristianos que le llaman a la tentación, le llaman bendición. Están tan tapados, no la disciernen. Y aquí le está pasando eso pero él dijo casi, por poco, porque mire lo que sucedió. Mire lo que llegó un punto en que dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué caso, de qué sirve que yo no ande en consejo de malos, ni ande en camino de pecadores? ¿Qué caso tiene que yo no ande sentándome con los malos? ¿Qué caso tiene que yo medite de día y de noche en tu palabra? Además, Señor, tu palabra dice que todo lo que hace prosperará, y nomás no pasa nada conmigo. ¿Por qué? Porque muchos asumen erróneamente que aún haciendo la voluntad de Dios y que sea Dios el que empuja, tú vas a tener éxito y vas a prosperar en lo que haces. Pero asumen
que es sin conflicto alguno. Asumen que es sin lucha alguna, sin aflicción alguna, y eso no está en la Biblia. Hay pruebas, ¿no es cierto? Pablo fue un hombre exitoso en su ministerio, ¿sí o no? Pero vea todo lo que pasó. Jeremías igual, Ezequiel también, José también, pero vea todo lo que pasó. Entonces es un engaño decirle a la gente que para eso Cristo murió, para que usted reciba todos los bienes de este mundo sin todo color de rosa, todo bonito. Reclámelo, dicen. No se crea, no se crea. Debemos de tener el concepto más amplio para no equivocarnos. Entonces aquí Asaf dice: he lavado mis manos en inocencia, en vano, dice, versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, como decimos acá en México, le fue mal en la feria. Pero fíjese lo que dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios. Aquí es una expresión que habla de hasta que entré a la presencia de Dios, fui con Dios, así como Jeremías, y Dios le respondía. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, entendí el fin de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos que prosperan. Y algunos asumen que yo soy hijo de Dios y tengo que ser próspero. ¿Próspero en qué? Bienes materiales. Y eso no es la enseñanza de la Biblia. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y miren cómo se ubica uno cuando medita en la palabra y está con Dios. Versículo 25. Él dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ya se ubicó, nada deseo en la tierra. Ahí está. Mi carne y mi corazón desfallecen, sí. Inundo de lágrimas mi lecho, decía David. Mi carne y mi vida desfallecen, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y terminamos el Salmo 1. Todo lo que hace prosperará, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo, como la hoja que arrebata el viento. Tarde o temprano serán desarraigados. Su castigo no tardará, aunque se vea que son felices. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Pablo le dijo a Timoteo que el sello del Señor es este: conoce el Señor a los que son suyos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Significa perderse, arruinarse, ser cortados. Concluimos pues este primer salmo. Perecer es una palabra que contrasta total y absolutamente con la palabra bienaventurados. Hay dos solamente: los bienaventurados y, lo voy a decir en el buen sentido, los bienaventurados y los desgraciados. Yo sé que nuestro concepto no suena bien, pero en el contexto ubíquelo bien. Una persona desgraciada es la que no tiene el favor de Dios, el apoyo de Dios, la fuerza de Dios. No tiene la gracia. Eso quiere decir desgraciado significa sin gracia, sin el apoyo de Dios. Por eso este salmo yo le titulé un salmo de bienaventuranza o de desgracia. ¿De cuál de los dos eres tú? Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra que abre nuestro entendimiento, que nos confronta ciertamente, pero que nos ubica, Señor. Ayúdanos, Señor. En verdad queremos caminar en tus caminos.
escoger bien nuestros amigos. No queremos andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores. No queremos pasar el mayor tiempo sentado frente a los escarnecedores. Queremos que tu ley sea nuestra delicia y meditar profundamente cada día, de día y de noche. Queremos ser como árboles plantados. Cuídanos, Señor. Queremos dar fruto, queremos estar siempre verdes. Que nuestra hoja no caiga al suelo. Y que todo lo que hagamos prosperará. Y ahora entendemos que todo lo que hagamos que sea prosperado es porque tú lo empujas. En ti nace ese sueño, esa visión, ese deseo. Y tú darás el impulso, la fuerza, porque tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y todo viene de ti, Señor. Ayúdanos a discernir lo que es de nuestra iniciativa y lo que viene de ti. Queremos en verdad ser varones y mujeres prósperos. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. En el nombre de Jesucristo, Padre nuestro, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.